Como os decía, esta nueva normativa trae consigo retos, pero también oportunidades para quienes estén preparados para afrontarla. Entonces, en los próximos minutos abordaremos los principales cambios, tanto su impacto económico y sobre todo con carácter, cómo anticiparse y reducir el riesgo regulatorio en la gestión de los activos. Veremos los principales cambios en la tramitación del nuevo Real Decreto y cómo impactan a quienes gestionáis o invertís en establecimientos industriales. Nuestro objetivo en esta ponencia es que salgáis con una visión clara de los riesgos, de las oportunidades, de las decisiones estratégicas que es necesario que conozcáis para la gestión de vuestros activos. Aquí vamos a dividir la sesión en 7 bloques, centrándonos siempre en los aspectos que afectan directamente al valor de los activos y a la agilidad en las operaciones. Tendremos por una parte, os explicaré un poquito el contexto normativo en el que nos encontramos, cuáles son los cambios claves en la tramitación, el impacto económico y los riesgos, las soluciones técnicas alternativas y diseño prestacional, que es algo que ahora mismo está afectando bastante a las naves industriales, cómo reducir estas incertidumbres que se puedan generar con la nueva aplicación del reglamento y la importancia de contar con un partner especializado para poder gestionar estos activos y por supuesto, conclusiones y preguntas que tengáis. El pasado 10 de mayo quedó derogado el antiguo Real Decreto 2267 y entró en vigor el nuevo 164 del 2025. Actualmente es verdad que tenemos 6 meses de moratoria para la aplicación del antiguo reglamento, que sí que dejará de estar en vigor a partir del 10 de noviembre de 2025. Esto se trata de un cambio esperado, ya que, como os decía, el reglamento del 2004 ha estado vigente más de 20 años. La mayor parte de los activos industriales en nuestro país se encuentran legalizados bajo el 2267 del 2004. Fue la primera normativa de seguridad industrial. Antes de esta, bueno, estuvo la del 2001, pero que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. Por tanto, la primera regulación en industria fue del 2004 y han pasado 20 años hasta que ha entrado en vigor la nueva regulación del 2025. El 2267 realmente era un reglamento robusto, pero con la evolución de los riesgos, los sistemas, el propio mercado inmobiliario, industrial, logístico, hizo que quedara ya superado y obsoleto. Entonces, el nuevo Real Decreto 164 es una respuesta a esta necesidad e introduce cambios metodológicos y cambios administrativos. Una de las novedades más importantes es que por primera vez se permite la autorización directa con declaración responsable. Esto lo que va a implicar es la reducción de plazos en las legalizaciones y esto es, que es muy importante para vosotros, la reducción en la incertidumbre legal. Aquí hago una comparativa directa de los principales cambios en lo que sería la tramitación administrativa. En ambos casos, tanto en el 2267 del 2004 como en el actual 2025, tenemos por una parte el cumplimiento de las prescripciones del reglamento y por otra parte tenemos la posibilidad de utilizar diseños basados en soluciones técnicas alternativas. Pero en el caso del 2004, para gestionar la autorización de las instalaciones de protección contra incendios, siempre teníamos una final autorización del órgano territorial competente. Nosotros presentábamos un proyecto o una memoria técnica, un certificado de la dirección técnica, el certificado de la empresa instaladora y junto con la documentación del cumplimiento del Real Decreto 513, que es el de instalaciones de protección contra incendios. Con esto, y en los casos de Madrid además una EICI, pero vamos, con esto de acuerdo a la ley, se conseguía la autorización por industria. Si además llevábamos un diseño basado en soluciones técnicas alternativas, era necesario un certificado de validación por tercera parte y normalmente toda esta tramitación, tanto en un caso como en el otro, era resuelto, como os decía, por la administración competente. ¿Cuál es la principal diferencia con la entrada en vigor del 2025? Además de presentar la misma documentación que ya presentábamos, si nosotros presentamos una declaración responsable, al día siguiente ya tenemos el registro de las instalaciones de protección contra incendios y, por tanto, ya podemos legalizar la actividad. Normalmente este registro de instalaciones nos lo piden en los ayuntamientos o los municipios para poder tener el inicio de actividad. La diferencia fundamental es que además de esta declaración responsable que presenta el promotor, tendremos cuando estamos cumpliendo las prescripciones del reglamento, tendremos un certificado de inspección inicial por organismo de control, que antes no se hacía, que normalmente siempre en edificios que tengan cierta complejidad, para riesgo medio, alto o de más de 1000 metros cuadrados. Si no, realmente no hace falta ni este certificado de inspección inicial. Pero, como os decía, la autorización es directa.
Y en el caso de las soluciones técnicas alternativas, además de esta declaración responsable y del certificado de inspección inicial, hará falta un certificado de validación por organismo de control acreditado por ENAC, que certifique o que valide que la solución técnica alternativa que se ha presentado es igual de segura o más que la que se obtendría con un cumplimiento prescriptivo. Entonces, el cambio más importante en la tramitación, como decía, es que la autorización puede ir directamente por declaración responsable con un certificado de inspección inicial para cumplimiento prescriptivo o a través de organismo de control acreditado por ENAC para las soluciones técnicas alternativas. ¿Y esto qué supone? Pues que si antiguamente sabéis que en la autorización administrativa para un expediente de excepcionalidad podría llegar incluso a tardar meses y años, ahora este expediente de excepcionalidad se resuelve de forma inmediata. Por lo tanto, para vosotros es muy importante porque desaparece la incertidumbre en el proceso. Entonces, entiendo que esa parte es muy importante en vuestra gestión. En cuanto a los cambios técnicos, son diversos los cambios técnicos que introduce el 164. Fundamentalmente, tanto en la redacción, con una morfología similar al código técnico, como cambios en su articulado, que tendrán estos cambios en su articulado, en algunos casos sí que tienen gran influencia en los activos legalizados con anterioridad, en los activos legalizados en el año 2004. Hay cambios, como veis aquí, en la caracterización de los establecimientos. Aparecen dos nuevos subgrupos, que son los que antes eran los establecimientos tipo A y ahora son los AH y AV. También hay cambios en la tipología B, que ahora mismo lo que antes era en el 2267 era un tipo B, ahora deja de serlo, puesto que ahora para el tipo B se les exige doble medianería. Además, hay una definición más clara de los riesgos. El método de cálculo se ha concretado con las variables y con los coeficientes del cálculo. Por tanto, lo que antes se calculaba y podría darnos un resultado de riesgo medio, ahora normalmente va a pasar a ser un riesgo alto. No porque se haya modificado el cálculo del riesgo intrínseco, sino porque se ha ajustado para que todos los técnicos definamos del mismo modo el riesgo y no apliquemos los coeficientes de forma diferente o no nos dejan abierta esa posibilidad. Por eso, ahora el riesgo que antes a nosotros en el cálculo nos podía dar como riesgo medio ha pasado a ser va a pasar a ser un riesgo alto. Además, en los sistemas de protección contra incendios también hay cambios. Por ejemplo, antes se nos permitía alarma por voz, pero en el sistema de megafonía podía ser un sistema integrado en la detección automática, es decir, no era necesario una alarma por voz, sino que la detección automática podía incluir un sistema de evacuación, y ahora sí que es necesario un sistema de megafonía para los sistemas de alarma. También pasa que si nosotros tenemos un establecimiento que lo teníamos calificado como riesgo medio, la autonomía de reserva de agua que teníamos prevista era una. Al pasar a riesgo alto, la necesidad de agua, el tiempo de agua se supera y, por tanto, el depósito de abastecimiento de agua que antes tenía un volumen, ahora pasará a tener un volumen mayor. Por tanto, además también hay algún cambio en la accesibilidad de los servicios de intervención que se tienen más en cuenta. Como os decía, lo que nosotros ahora tenemos legalizado como una nave tipo B, con una estructura independiente que comparte medianera, ahora pasará a ser tipo AH. Por tanto, si nosotros necesitamos volver a la caracterización tipo B para cumplir unos requisitos menos restrictivos, necesitaremos añadir una medianera en el establecimiento. O la identificación del riesgo. Lo que antes era un riesgo medio, ahora pasará probablemente a ser un riesgo alto. Si yo tengo, para que veamos un ejemplo, yo tengo un activo legalizado en el año 2017 y en el año 2026 hay un cambio de operador que implica un cambio en la distribución de estanterías o un cambio en algún factor que suponga una nueva legalización. Esto trae consigo unas adecuaciones que pueden llegar a cientos miles de euros o incluso a la inviabilidad de la operación. ¿Por qué? Porque, como os decía, si yo antes tenía un activo en el que, por ejemplo, la superficie tenía un riesgo intrínseco medio con una superficie de sector menor de 5.000 metros cuadrados, ahora simplemente con el cumplimiento del 2267, cuando viene un inquilino y tiene que instalarse en una de estas naves, al tener un riesgo intrínseco mayor, un riesgo intrínseco alto, la superficie del sector ya no puede ser de 5.000 metros, sino que tiene que ser de 2.000 y, por tanto, esto lleva unas implicaciones constructivas o de diseño que
que al final llevarán unos costes de adecuación técnico que puede provocar el bloqueo del activo hasta que se legalice, es decir, durante el tiempo en que tengamos la adecuación de este activo o la posible incompatibilidad de un nuevo inquilino. Podría pasarnos que sea incompatible la actividad que se va a generar por el tipo de configuración del establecimiento. Por tanto, tenemos un riesgo de perder valor en el mercado del establecimiento. Además, es importante que tengáis en cuenta que hay una falsa creencia en pensar que los diseños que están prestacionales, que ya tienen validez, y esta validez es indefinida. Un simple cambio, como os decía, en cualquier parámetro, ya sea riesgo, distribución, incluso, por supuesto, actividad, cambio de distribución de estanterías, hace que se tenga que iniciar de nuevo el trámite y, por tanto, al tener que volver a iniciar el trámite, no tengo más remedio que irme al cumplimiento del 164. Esta diapositiva que os pongo aquí es un poco para identificar estos riesgos para el inversor. El valor de los activos industriales ha comenzado ya a devaluarse. Aquellos establecimientos que no se adecúen de forma inmediata pueden quedar en desventaja con otros que ya están cumpliendo el 164 porque ya están adaptados a esta nueva normativa. En este caso, en este mercado en el que la priorización es el ready to operate, los establecimientos que aún se rigen por el 2267 ya empiezan a percibirse como obsoletos o que tienen incertidumbre. Entonces, la amenaza no es solamente el coste de adecuación, ¿no? El coste que nos pueda suponer adecuar nuestro establecimiento al nuevo reglamento, sino el coste de oportunidad. Podemos perder operaciones clave por el tiempo que nos pueda llevar la adecuación, podemos tener bloqueo en la rotación de inquilinos porque nosotros no tenemos el establecimiento adecuado para poder entrar al día siguiente, y esto puede llevar un deterioro tanto al activo como al promotor. Por eso entendemos que es muy importante actuar con anticipación y que esto ya no es una opción, es una necesidad estratégica. O sea, cada día que pasa, el diferencial entre el valor de un activo adaptado y uno no adaptado al nuevo reglamento va creciendo. Por eso, bueno, pues en este caso os planteamos la opción esta del partner especializado. ¿Por qué? Sobre todo para los casos en los que los activos no tienen un operador, no están sin operador, están vacíos. Entonces, cualquier comercialización futura vendrá sujeta a los nuevos criterios de legalización. Yo puedo tener un activo legalizado ayer, pero que actualmente ya, si tiene que entrar un inquilino, este inquilino ya necesite tenerlo adecuado al nuevo reglamento. Por tanto, esto implica que los activos que no se han ido actualizando pueden quedar automáticamente fuera de los requisitos normativos exigidos y dificultar su colocación en el mercado o incluso de la ocupación de un nuevo inquilino. Por eso, a la hora de adquirir un activo industrial, es muy importante una auditoría previa para comprobar cuáles son los requisitos que está cumpliendo y cuáles no del nuevo reglamento, para identificar los posibles riesgos ocultos que podrían afectar a su viabilidad técnica o legal, cuantificar el impacto económico que esta adecuación al nuevo reglamento puede suponer, y sobre todo implementar las soluciones necesarias para que el activo pueda ponerse en circulación, pueda volver a tener su valor en el mercado y circular sin fricciones. Entonces, por eso entendemos que es muy importante una evaluación técnica especializada en seguridad de incendios que nos permitirá minimizar estas incertidumbres, acelerar la comercialización y garantizar que el activo pues se mantiene competitivo. En principio, esto es fundamentalmente, o sea, la idea que os quiero transmitir es: no hay ningún problema. Ahora mismo estamos en un momento de moratoria, tenemos 6 meses en los que todavía podemos aplicar el antiguo reglamento, pero es verdad que los activos que nosotros tengamos ya vacíos deberían ir adecuándose ya al nuevo 164 porque lo convierten en un activo valioso. Lo que hasta ahora se consideraba un activo que tenía cierto valor, cada día que pasa sin adecuarse va perdiendo este valor. Entonces, no es tanto cumplir la normativa que también, sino proteger nuestro activo. Es verdad que hay algunos establecimientos que ya pueden estar preparados y que realmente el coste de esta adecuación sea mínimo, pero lo importante aquí yo entiendo que es tener certeza de en qué estado se encuentra nuestro activo, cuál es la gestión administrativa que nosotros tenemos que realizar y abordarlas en los casos que sea necesario.
Yo, en principio, esta sería un poco la idea fundamental. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que hablamos de algún tema o si ya nos estamos pasando de tiempo. No. Pues bueno, Nos quedan 5 minutitos. sí, Siga. 5 minutos podríamos seguir si queréis. O si tienen alguna pregunta los asistentes. Te pregunto yo si Ah, no, sí, si no, o tú, Ignacio. sí, si queréis, pues nada, pues por ejemplo, Regina, hay unas de las cosas que has dicho, ¿qué impacto económico, por ejemplo, ¿no? Puede tener, puede suponer, aproximado, lógicamente, puede suponer la adecuación de un activo industrial al nuevo Real Decreto, ¿no? Por ejemplo, que Sí, cuánto a ver. podemos, de qué podemos estar hablando, ¿no? A ver, es que es una pregunta complicada porque, claro, dependerá mucho en función del tipo de establecimiento, de cómo se haya adecuado, del tiempo que haga que tengo este establecimiento circulando en el mercado, de la complejidad de las medidas que tengamos que instalar. No es lo mismo un establecimiento que tiene una estructura de hormigón que un establecimiento que tiene una estructura metálica. No es lo mismo un establecimiento que ya tenga la estructura duplicada, digamos, que un establecimiento que comparta estructura. Si tenemos un activo con una buena base técnica, un activo que ya en su momento tenía un valor, el coste puede ser contenido. O sea, puedo entender que puedan ser adaptaciones menores, adaptaciones documentales, justificación de cumplimiento. Al final siempre algo tenemos que hacer. O sea, un activo que está con el reglamento antiguo en vigor, siempre va a tener que tener alguna adecuación. Algo vamos a tener que hacer, pero puede ser, como os decía, que el coste sea contenido, pero en otros casos, sobre todo lo que os decía, en activos más antiguos, en los que todavía no se estaba empezando a hablar de la aplicación de este nuevo reglamento, puede ser que necesitemos requerimientos de sectorización o recorridos de evacuación, que antes, pues si pasamos de un riesgo medio a un riesgo alto, un recorrido de evacuación que antes estaba permitido de 50 metros ahora va a ser de 25. O si pasamos de un sistema, un edificio que antes era de riesgo bajo y ahora ha pasado a ser de riesgo medio, pues igual necesita un sistema de control de humos que antes no tenía. Con lo cual, todo esto sí que son costes significativos. Un establecimiento que no tiene el sistema de control de humos y que ahora pase a tenerlo significa una inversión encubierta que a veces incluso es inviable porque ya hemos colocado las placas fotovoltaicas. Pues todo esto hay que analizarlo. Eh, eh, lo importante, que, como lo veo yo aquí, la importancia es evitar la incertidumbre. Nosotros sabemos que ahora tenemos una tramitación directa, una tramitación de tengo un proyecto, tengo una gestión y voy a tenerlo resuelto de forma directa. No voy a, la idea es no esperar, hacer un análisis técnico previo, saber en qué situación se encuentra mi inversión, saber con precisión cuáles son las operaciones que yo tengo que hacer para adecuarlas y de esta forma proteger el activo y la operación. Y sobre todo siempre antes de cerrar un acuerdo, o sea, tener claro qué es lo que tengo, sobre todo cuando voy a comprar. Está claro, está claro. Por ejemplo, si tengo un activo legalizado con el Real Decreto del 2004 y cambia el inquilino, bueno, ya has comentado que cualquier cambio puede suponer tal, pero ¿qué riesgos implicaría no hacerlo? O sea, si yo digo, oye, ocurre con frecuencia, si minimizo mentalmente esa importancia, ¿qué riesgos implicaría? A ver, aquí fundamentalmente lo que tenemos que tener claro es, lo primero es, ¿tenemos un diseño prestacional o tenemos un diseño prescriptivo? Si nuestro establecimiento tiene un diseño prestacional, cualquier modificación, por leve que sea, ya va a suponer una nueva legalización. Y esa nueva legalización implica ya aplicación del 164, porque es muy difícil mantener la legalización anterior. La única opción que tenemos para que no se tenga que hacer ninguna modificación y podamos mantener el 2267 es cuando se produce simplemente un cambio del titular de la actividad. Pero la actividad es la misma, la ubicación de estanterías en el caso de logísticos es la misma, el riesgo es el mismo, la superficie es la misma. En ese caso es en el único en el que lo que yo hago es cambio de titular de actividad. En el resto de casos, por supuesto, si cambia el uso o cambia la actividad o, como os decía, solamente el cálculo del riesgo ya nos va a implicar seguramente pasar de un riesgo medio a un riesgo alto, esto ya lleva una nueva legalización. Tener en cuenta que además hay revisiones Eso es. por organismos de control que se van a realizar en los casos de establecimientos industriales cada 5 años, pero además una inicial para poder iniciar la actividad, con lo cual
no significa yo lo dejo y que no se van a enterar, porque ahora sí tengo un organismo de control que me va a hacer una inspección inicial y me va a decir, no, no cumple los requisitos, usted no tiene legalización hasta que estos requisitos estén cumplidos. Entonces, es muy probable que se tenga que analizar bajo los nuevos criterios. Y por tanto, no es tanto un riesgo técnico o económico, sino estratégico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una operación puede retrasarse por no haber estado adaptada a tiempo, por tener por encontrarnos de repente que esta actividad no la puedo implantar o que tengo que hacer unas adecuaciones que suponen unos meses de obra o un coste económico. Por eso diagnosticar, anticiparse, rediseñar y contar con un partner que te aporte esta visión, entendemos que es muy importante, minimizando, como os decía, tanto los tiempos como la viabilidad legal del inmueble. Sí, porque, por ejemplo, algunas veces, bueno, ya profundizando si queréis, si Verónica nos deja un poco de más tiempo, pues nada, algunas veces es muy frecuente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Un promotor que empieza a invertir, que empieza la construcción y durante la fase de construcción, aunque la verdad el mercado ahora no va por esos tiros, pero antes era muy frecuente, bueno, encontraba al inquilino. Por lo tanto, empezaba la actividad del inquilino a influir en el proyecto original, ¿no? Y todo, lo hemos vivido todos y, vamos, es súper frecuente, ¿no? Bueno, en estos casos yo entiendo que con este reglamento más restrictivo, realmente, vamos, no, ya no es que sea estratégico, es que es súper estratégico tener claro esto desde el inicio, porque vamos, te puede un early access, te lo puede machacar, por supuesto la entrega y el inicio de actividad. En fin, yo creo que esto es importante, ¿no? Vamos, no sé si todavía no hemos vivido nada de esto, ¿no? ¿Verdad, Regina? Pero No, como bien dices, Ignacio, sí nos pasa incluso, fijaos, ya no simplemente la parte de la autoridad, sino o sea, la parte de la autorización administrativa, sino las aseguradoras. Las aseguradoras ahora mismo están con esto y además con sentido. O sea, la cantidad de siniestros industriales que existen actualmente en nuestro país va en aumento, cuando debería ir al contrario. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Las aseguradoras se han puesto ahora a revisar con el carácter tan exhaustivo que lo están haciendo porque están pagando primas muy elevadas. Tenemos riesgos nuevos, tenemos el riesgo de las baterías, tenemos el riesgo de las placas fotovoltaicas. Estos riesgos tienen que estar analizados ya desde el proyecto, porque si no, como tú bien dices, nos encontramos situaciones al final de la obra que no teníamos contempladas y esto significa retrasos en permisos y sobre todo costes económicos. Entonces sí que es importante desde el inicio tener claro esto, porque además la seguridad de incendios, si os fijáis, como os decía, llevamos desde el año 2004 con el nuevo reglamento, pero en los últimos años se ha notado un cambio en la administración, no solamente con la entrada en vigor del nuevo reglamento, sino en general. Se ha notado un cambio en la sensibilidad en relación con la seguridad de incendios. Entonces, esto significa que es un valor. La seguridad de incendios en un activo industrial actualmente es un valor. Entonces, si nosotros tenemos, por supuesto, un sistema de climatización que funcione correctamente, hay instalaciones que pueden ser mejores o peores para un sistema, para un establecimiento industrial. Pero es que la seguridad de incendios ahora mismo ha pasado a tener, porque es seguridad de vida. sí. No es medio ambiente, es seguridad de vida. Entonces, ha pasado a formar parte de un escalón mucho más elevado y, por tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta en sobre todo desde el inicio de la previsión de costes y de ejecución, por supuesto. Sí. Vamos, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Regina, muchas gracias, Ignacio. Me quedo con dos de las reflexiones que has hecho. Primero que, desde luego, si no estamos cumpliendo con esta normativa, los seguros que tenemos pueden no valernos. Segundo, que la seguridad de incendio ya no es en un activo, es un valor intrínseco que nos vale para conservar el valor del activo y para poder tener buenos inquilinos. Y bueno, y que es muy importante anticiparse para ser consciente y contarnos verdad de lo que tenemos en nuestros activos. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos y nos vemos en el próximo encuentro de VMT Learning.